Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios, de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Katia Villafuerte y hoy seré su guía por este espacio. Hoy nos adentramos en el territorio de innovar para sobrevivir en el emprendimiento. Para ello, tenemos a dos invitados. Por un lado, a Nacho Álvarez, que es el cofundador y director general de Moneypool. Y por otro, tenemos a Luis Márquez, director del Full-Time MBA in Innovation and Entrepreneurship de EGADE Business School. En el episodio de hoy, abordaremos cómo los emprendimientos deben transformarse constantemente para hacer frente no solo a la incertidumbre del mercado, sino también a la digitalización y los cambios en los patrones de consumo. Hola, ¿cómo están Luis y Nacho? Hola Katia, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Hola, mil gracias por la invitación, Katia. Oigan, pues la verdad estoy feliz de tenerlos porque ustedes son muy buenos en esto del emprendimiento y la verdad es que yo lo que he visto es que el emprendimiento, si no estás constantemente innovando, pues prácticamente muchas veces ni siquiera sobrevives. Entonces me gustaría empezar preguntándoles como emprendedores, ¿cómo debo transformarme si yo decido ser emprendedora para realmente permanecer en el mercado? ¿Tú qué opinas, Luis? Pues realmente estamos viviendo tiempos muy especiales. Realmente el mundo se detuvo y bueno, pues hay dos opciones, ¿no? O nos volvemos renacentistas o regresamos a las épocas negras, ¿no? Entonces yo creo que realmente ante este tipo de crisis creo que surgen una gran número de oportunidades. El problema es que si no reaccionamos de manera rápida, de manera ágil como está de moda, pues realmente puede desaparecer nuestro emprendimiento. Entonces sí es un reto enorme el que estamos viviendo. Ok, pero por ejemplo, Moneypool, en el caso de Nacho, ya tiene 5 años de existir, ¿no? Evidentemente, pues mucho tiempo antes de que empezara este proceso de la pandemia. ¿Cómo te has tenido que transformar tú, Nacho, en todo este proceso de la pandemia y que nos platica Luis que obviamente o nos reinventamos o nos regresamos en el tiempo? Sí, para nosotros creo que fue una combinación de la preparación, la oportunidad y que ya nuestro negocio de por sí estaba basado en la idea de no se requiere un contacto físico para hacer la entrega del servicio. Moneypool es una plataforma para hacer y recibir pagos desde tu celular sin contacto. Entonces, previo a la cuarentena, la propuesta de valor era muy clara, pero requeriría de cierto convencimiento. Post cuarentena, la propuesta de valor sigue siendo la misma, pero ahora la forma de tomar la decisión para el mercado es casi de estoy obligado, porque no puedo ir a muchos lados, porque ir al cajero es un riesgo, porque traer cambio es un riesgo, porque no todo el mundo está en situación de puedo ir a ver a alguien para cobrarle, entonces como decía Luis, es una época de crisis y todas las crisis tienen grandes oportunidades. En esta ocasión, nosotros nos ha venido bien como negocio el estar preparados para enfrentar esta situación. Entonces, pues no hemos tenido que cambiar mucho. Sí hemos tenido que cambiar, por ejemplo, mensajes de cómo la gente percibe el producto, en cómo damos servicio. Ahorita estamos creciendo 150% contra el año pasado sin hacer publicidad, sin hacer promoción. Todo es recomendación de las personas, por lo mismo que digo, porque ya se sienten obligados a usar una solución de este tipo. Sí, digamos que para ti más bien te adelantaste o se adelantaron con Moneypool a todo este cambio digital que se ha venido gestando ya desde hace tiempo y este ha sido como el momento perfecto para darle un impulso impresionante, ¿no? ¿Has tenido que crear nuevos productos o simplemente has aprovechado pues más este crecimiento en el uso de estos nuevos canales más tecnológicos? Más que no hemos tenido que crear nuevos productos, hemos tenido que dar mantenimiento a los productos que teníamos como complemento de la propuesta. Te explico un poco. Moneypool
el caso de uso principal de Moneypool es la creación de un grupo para recibir pagos de varias personas. Como cuando vas a hacer un grupo para comprar un regalo para un amigo, para una carne asada donde cada quien va a poner su parte, o cualquier tipo de excursión, viaje, reunión, lo que sea. Y tenemos como complemento tú puedes hacer transferencias 1 a 1, donde tú le puedes mandar desde el celular dinero o cobrarle a cualquier persona vía WhatsApp, vía Facebook, vía Messenger, vía SMS, como tú quieras. Y ese es un producto que previo cuarentena no era tan buscado por el mercado. Como que no se sentía que fuera una necesidad. Y en la cuarentena ahora sí es una necesidad. Exacto, ahora sí ya no, como que no nos dejan muchas opciones y está siendo algo súper fácil y rápido de estar manejando por parte de los usuarios. Sin embargo, me gustaría preguntarle a Luis, ¿tú qué opinas con otro tipo de emprendimientos? Aquí Nacho nos está platicando cómo al final del día le ha convenido de alguna manera porque ha crecido el negocio. Pero otros emprendimientos, ¿tú qué crees? ¿Que solamente tengan que hacer este cambio digital o sí tendrían que crear nuevos productos para poder sobrevivir en este momento? Gracias, Katia. Fíjate que es interesante lo que planteas, porque realmente estamos discutiendo sobre el tema, por ejemplo, en específico de la pandemia, ¿no? Sin embargo, que genera ganadores y perdedores, pero en todas las épocas de la vida siempre hay ganadores y perdedores, siempre hay industrias que van a sobresalir sobre otras, ¿no? O sea, realmente el tema de innovación, como decía Schumpeter, es una destrucción creativa, porque lo que sucede es que nuevos modelos de negocio destruyen viejos modelos de negocio. Entonces, el modelo de negocio de Moneypool, la verdad es que quizás se catapulta un poco con lo que está sucediendo, pero realmente ya el modelo de negocio de Moneypool y muchos negocios similares a los que está manejando Nacho, verdaderamente vienen sustituyendo un poco lo que ha dejado de hacer un poco la banca, ¿no? Es más, estamos en una época de sharing economy. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya la comunidad puede hacer negocios entre nosotros, ¿no? Y yo creo que aprovechan justamente esta coyuntura para crecer quizás cada vez más, quizás el segmento de mercado cambia, pero realmente lo que yo he visto es que, sinceramente, hay modelos de negocio que aún sin pandemia, de emprendimientos, que no jalan porque realmente no entienden las necesidades del consumidor. Hoy por hoy, lo que vemos con la pandemia es que básicamente es otra prueba más que te está poniendo el mercado y tú como emprendedor tienes que saltarla, porque la vida es así, ¿no? Y entonces, una de las cosas que muchas veces pasan es que el emprendedor se enamora de su producto y no del problema. Y entonces ahí es donde le genera un problema poder hacer un cambio. Y eso es por eso que yo pienso que de alguna forma, sinceramente, lo que está sucediendo es que los emprendedores fracasan porque no escuchan las necesidades del consumidor. Ok, entonces, mira, para ponerlo de esta manera, ya hay mucha gente que tiene evidentemente empresas establecidas, ¿no? Que con todo esto de la pandemia se están teniendo que mover. Y hay otros que obviamente pues están coqueteando con esta idea de emprender desde un lugar diferente, precisamente por las oportunidades que están brindando. ¿Qué crees tú, Luis, que deben de considerar para el futuro considerando estas circunstancias? Como yo te decía, en todas las industrias, en los negocios hay ganadores y perdedores. Yo creo que hoy por hoy, pues aquellas industrias que verdaderamente estaban muy relacionadas con la presencia de personas, pues realmente tienen que cambiar de manera muy rápido, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, la industria restaurantera, pues evidentemente todavía va a costar trabajo. Y para muchos, pues realmente está costando mucho trabajo regresar, ¿no? La sana distancia, hay mesas separadas. Sin embargo, hay empresas restauranteras que se reinventaron y desarrollaron justamente una plataforma y alianzas estratégicas con diversos operadores logísticos para poder distribuir más alimentos a gente que quería vivir la misma experiencia, pero lo tenía que vivir desde su casa. Claro. ¿Qué pasa en este sentido? Pues hay gente que pierde, por ejemplo, los meseros
la gente que atendía, que estaba dentro del restaurante, pues son perdedores y hay que ver de qué forma se les puede ayudar. Otra industria que está perdiendo muchísimo, y donde yo soy consejero independiente, es en el sector hotelero, ¿no? Yo soy consejero en una cadena de Hoteles Misión, donde tenemos 60 hoteles, más de 5,000 cuartos. Pues ha sido todo una estrategia poder reinventarnos. Y entonces desde el día uno dices, oye, ¿cómo le haces para reinventarte, no? Entonces ahí también cambió nuestro segmento de mercado, porque dijimos, oye, no, la gente no quiere ir a los hoteles, ¿qué hacemos? Pues empezamos a platicar con el sector médico y ofrecer servicios con el sector médico. Los hoteles tienen restaurantes, empezamos a ofrecer servicios a domicilio. Te tienes que reinventar, a pesar de que hay sectores que han salido muy afectados. Hay otros sectores que han salido enormemente beneficiados, como es el tema de la logística, ¿no? Uber, Rappi, etcétera, han sido grandes ganadores aquí. Y plataformas como la que tiene Nacho de Moneypool, que se me hace una genialidad idea, justamente es un tema de sharing economy, ¿no? La verdad es que la gente ya no necesita un intermediario para hacer actividades entre ellos. Se ponen de acuerdo y lo hacen. Y eso genera, pues realmente que la industria bancaria pues realmente tenga que reaccionar, y ellos también podrían ser perdedores si no reaccionan de manera rápida y hacen alianzas estratégicas con Nacho o con otras plataformas que está sucediendo. Entonces, para resumir, realmente el tema principal es que el emprendedor tiene que tener la visión y la agilidad para poder transformarse. Y eso implica que no esté enamorado completamente de su producto, porque si no le va a costar trabajo reinventarse. No, y al final del día ahí lo que tenemos es, como dices, ¿no? Tal vez industrias que dependían totalmente de la presencia física de los clientes o usuarios, pues tienen probablemente que transformar su negocio. Pero, por ejemplo, ya vimos que Moneypool de alguna manera se ha adelantado a los tiempos, ¿no? O sea, empezaron hace 5 años con algo que hoy se está impulsando en gran medida, precisamente por la situación. Tú, Nacho, ¿qué consideras para el futuro? Si tú ya te adelantaste en algún momento a tu tiempo, ¿cómo ves ahora esa transformación hacia adelante? ¿Permanecen estables? ¿Cómo ves las cosas tú? Yo creo que Luis mencionaba algo que es fundamental, y es independiente de la crisis actual o de si cuarentena o no cuarentena, es que lo que tiene que desarrollar el emprendedor es la capacidad para identificar los problemas. Y si tienes esa capacidad de identificar el problema, en cualquier situación, en cualquier momento, vas a poder enfocar tus esfuerzos en resolverlo. Y es ahí donde viene el que sobrevive. Porque el tratar de tú empujar una solución al mercado que no tiene la necesidad va a ser muy complicado y no tiene mucho futuro. Entonces, como para nosotros dentro de Moneypool, identificamos hace 5 años una problemática que se expresa de una forma diferente hoy que hace 5 años, y hoy tiene otro tipo de retos, y así van a estar constantemente cambiando, y lo que tenemos que hacer nosotros hacia adentro es tener una forma, una metodología, procesos donde siempre estemos pensando en, bueno, y ahora cuál es el problema para pasar al siguiente nivel, y cuál es el siguiente problema y para pasar al siguiente nivel. Y así es crear como un círculo virtuoso de crecimiento y de innovación para siempre estar vigentes o ser relevantes en el contexto del mercado. Ok, entonces al final del día todo se centra un poco alrededor del consumidor y sobre todo en este momento de turbulencia. ¿Cómo creen ustedes entonces que si ponemos al consumidor en el centro, deberían de estar reaccionando los emprendimientos tanto en México como en América Latina? Sí está enfocado hacia el consumidor, pero más que enfocado al consumidor es entender claramente las necesidades del consumidor, que es diferente, Katia. Una cosa es que el consumidor te diga que quiera, y otra cosa es entender, tú como emprendedor, entender las necesidades del cliente. Fíjate que algo que platicábamos detrás del micrófono, antes de comenzar, era justamente la preparación que tenía Nacho. No es un emprendedor improvisado. Es decir, ya tiene una trayectoria, un track record
que pues justamente lo hace ver el mundo de diferente forma y lo que hace es tratar de minimizar los riesgos. Es justamente yo creo que lo que hace su emprendimiento, ¿no? Su emprendimiento entiende las necesidades actuales del mercado, entiende el dolor del mercado y básicamente se va transformando conforme las necesidades del cliente van cambiando. Por ejemplo, nos decía que de alguna forma sus segmentos han ido cambiando o los servicios o la aplicación de su plataforma se utiliza para otro tipo de cosas, ¿no? Porque hace 5 años no teníamos pandemia, ¿no? Pero hoy sí tenemos pandemia y la compañía sigue creciendo. ¿Por qué? Porque su plataforma le permite tener la flexibilidad y la agilidad suficiente para adaptarse a estos tiempos. Y la gente sigue teniendo problemas claros con el tema financiero y Moneypool viene y se los resuelve, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es que las lecciones aprendidas es que pues no creo que los emprendimientos improvisados creo que tienden a fallar. Creo que cada vez más hay que tener una metodología y entender que el emprendimiento sí hay posibilidades de poder reducir riesgos con una buena metodología para poder desarrollar un emprendimiento, que escuchar la voz del mercado es importante, pero más que nada tú detectar como emprendedor cuál es el dolor. Y yo creo que no solo es customer centric, como tú decías, sino también entender que necesitamos al emprendedor, o sea, la startup tiene que resolver esos emprendimientos. Yo creo que ahorita estamos viviendo épocas también muy interesantes. El cierre de Corner Shop, que intentó venderse una vez y ahora esta segunda vez que se vendió en 400 y tantos millones de dólares a Uber Eats, me parece que habla simplemente de que cada vez más el emprendedor se está profesionalizando y que están teniendo cada vez las necesidades del consumidor, ¿no? Y gracias a que un inversionista mexicano, un inversionista profesional, un administrador profesional, le metió lana, pues la verdad es que podemos hablar de que por primera vez empieza México a tener cierta presencia a nivel latinoamericano en la parte de emprendimiento. Entonces, la verdad es que para mí me siento muy orgulloso y de caras a lo que está pasando en México y en Latinoamérica, me parece que justamente el emprendedor tiene que tener una piel especial, es decir, saber que estas pruebas van a venir siempre y la capacidad que tengas de resiliencia, es decir, de volver a pararte, de rebotar, de esa elasticidad, ya sea con uno o con diferentes productos, con uno o diferentes plataformas, es lo que va a hacer sobrevivir al emprendedor. Y al final del día, me gustaría cerrar con esto. El tema de emprendimiento es básico porque es un desarrollador, es un generador de desarrollo económico de un país. No, y es que como lo dices, al final del día, el consumidor prácticamente muchas veces no sabemos ni siquiera lo que necesitamos, ¿no? Y un emprendedor sí tendría que adelantarse a este proceso en donde, como dices, tendría que identificar ese dolor o esa necesidad antes de que siquiera el propio consumidor lo identifique. Pero me gustaría saber, ¿ustedes creen, Nacho, en este caso, que esta pandemia supondrá un antes y un después en este ecosistema emprendedor? Yo creo que sí, como cualquier crisis fuerte, crisis grande que existe, que viene a replantear algunos fundamentales de ciertas industrias y viene a traer muchas nuevas oportunidades. Entonces, sí se va a ver marcado como el cambio, se va a ver, hasta el capital se va a ir enfocando hacia proyectos diferentes. Hablaba ahorita Luis de los restaurantes, pues a lo mejor los restaurantes en este momento no van a estar captando inversión, pero el tema de las ghost kitchens, que son restaurantes que no tienen un front hacia el consumidor, sino que nada más son marcas que se crean en plataformas de distribución. Eso es lo que va a estar creciendo más. Y una particularidad de esta crisis es que la duración que va a tener va a ser suficiente como para que tengamos nuevos hábitos al final. No, y es que también ya la CEPAL dijo en julio que se estima que alrededor de 500,000 empresas formales en México van a cerrar a consecuencia del COVID.
Y eso solamente es una estimación para este año. Entonces, ¿cuál creen que sería la clave para sobrevivir? Luis, tú dinos qué opinas. Sí, fíjate que los que ya tenían un negocio existente con un modelo tradicional y que les estaba yendo relativamente bien y la pandemia les cambia, eh, es un problema, ¿no? Porque, como tú sabes, Katia, en temas de change management, es muy difícil desaprender para volver a aprender y ahí es donde todos nos estamos quedando, ¿no? Nosotros como universidad también tenemos un gran reto, ¿no? El TEC de Monterrey tiene un gran reto, el EGADE tiene un gran reto de tenemos que reinventarnos, ¿no? No todos estamos probando sobrevivir. Un ejemplo claro es, por ejemplo, no todos manejamos bien Zoom, por ejemplo, para poder dar clases, ¿no? Entonces, quizás rockstars que antes daban una clase presencial y salían en hombros, hoy tienen un gran reto porque no están pudiendo transmitir. Tenemos que aprender a reinventarnos inmediatamente. Una de las cosas que te decía es que justamente las empresas que ya estaban facturando, pero que dependían mucho del face to face, de tener a este intercambio, pues sí, va a ser muy difícil porque desaprender para volver a aprender es complicadísimo, ¿no? Entonces, te degenera porque tienes mucho miedo. Ahora, yo creo que la verdad es que te voy a decir de qué depende mucho también, de tener un buen ecosistema. Desafortunadamente en México todavía hay grandes retos. El gobierno juega un rol esencial para detonar esto. Y bueno, pues veremos aquí es donde se nota verdaderamente qué tanta cohesión existe entre todo el ecosistema, ¿no? Un ecosistema bien desarrollado ayuda a todos los jugadores y a todos los componentes, a todos los clústeres. Por eso lo que estamos viviendo va a ser interesante porque las empresas que cierran es porque les está costando reinventarse y la velocidad con lo que se está acabando el negocio es tan grande, tan rápida, perdón, que desafortunadamente algunas empresas no reaccionan. Pero yo creo que mucho el sharing economy es la comunidad puede ser un modelo de negocio alternativo para todas esas empresas. Se dice fácil, es muy complicado, no tengo una respuesta clara, pero sí lo que te puedo decir es que mientras hay un ecosistema fuerte donde, por ejemplo, haya instituciones financieras que aguanten el golpe, etcétera, creo que podría rescatarse más empresas. O sea, por ejemplo, ahora que estás tocando esta parte del ecosistema, ¿cuáles serían los puntos fuertes que deben mantenerse o estar en este ecosistema, Luis? Uno, la parte financiera. Ahorita necesitan inyectarle lana a las empresas medianas. Es muy importante la parte del brazo financiero. Creo que se requiere más, ¿no? Se necesita también el tema de que las compañías se tienen que reinventar, o sea, desde adentro, la parte de innovación, las empresas se tienen que reinventar, tienen que aprender a hacer alianzas estratégicas para poder sobrevivir. Y esto también tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Tiene que haber una política pública que empuje hacia esto. Por el lado del emprendedor, yo creo que el reto principal, y te lo decía, no es de la pandemia, sino realmente necesitamos nuevos héroes, ¿no? Es decir, las camadas de grandes empresarios, ya están llegando a su nivel de madurez. Y necesitamos a los siguientes Carlos Slim, necesitamos a los siguientes Lorenzo Servirges, necesitamos a la población de emprendedores que empiece a tomar esos caminos, ¿no? Y por eso estamos súper entusiasmados con Nacho, porque pues realmente si empujamos y catapultamos a estos emprendedores, seguramente van a empezar a llenar esos slots de grandes empresarios que han detonado la economía de un país. Exacto, yo también, eso justo era lo que estaba yo pensando ahora que decías, yo dije, pues aquí tenemos a Nacho, ¿no? Claro. Que obviamente ya se adelantó a su tiempo. Y me gustaría, a ver, Nacho, ¿tú cómo ves? En esta parte que dice Luis de que obviamente tiene que haber una transformación interna y todo esto de gestión del cambio, que es un reto interesante. ¿Ustedes tienen metodologías dentro ya establecidas de Moneypool para estar generando innovación, para estar generando intraemprendimiento dentro de Moneypool? Tenemos una metodología para estar siempre mejorando los procesos que existen hoy, o el producto como existe hoy.
tenemos los recursos limitados y estamos tenemos que ser muy enfocados en a dónde le dedicamos nuestros esfuerzos. Y lo que tenemos es una constante evaluación de cuál es el flujo de un usuario, de cómo descubre la aplicación y cómo la navega y cómo interactúa. Y constantemente estamos revisando, oye, aquí parece haber un problema, digamos, en la parte del registro. De registro a la primera activación hay un problema y tenemos una persona que está dedicada a hablar con usuarios, a ver las sesiones, a tener como pruebas piloto, y de ahí pasamos a una fase de diseño donde proponemos, habiendo entendido cuáles son los problemas, proponemos diferentes soluciones. Y esas diferentes soluciones se prueban en el mercado, unas llegan al punto donde se prueba al mismo tiempo como un A/B test, donde cierta parte del flujo de la aplicación está pasando por un flujo y cierta parte por otro, y vemos cuál tiene mejor desempeño, y si es mejor la nueva solución, es la que se queda. Si no, volvemos otra vez a la parte de ideación y ponemos otra más. Entonces, así aseguramos que el proceso continuamente está en mejora, que estamos continuamente buscando cuáles son las partes donde flaqueamos más y vamos así avanzando y mejorando. Y esas mejoras muchas veces son incluso más, tienen mejor rendimiento, mejor rentabilidad que cualquier campaña de publicidad o promoción, porque esos cambios son a largo plazo, son compuestos. Si yo logro mejorar la conversión de mi página de inicio, porque supe cómo transmitir mejor mi idea, cómo transmitir mejor mi propuesta de valor, los beneficios, lo que sea, ese cambio en comunicación se queda permanente para el futuro. Cuando si lo haces a través de publicidad y traes más tráfico, pues no necesariamente estás mejorando tu comunicación, solamente estás pagando por traer nuevos usuarios, y eso, aunque es buena fuente de tráfico, no necesariamente es sostenible en el largo plazo. Ok. No, pues bueno, me queda clarísimo que independientemente del negocio en el que te encuentres, la clave es innovar para realmente sobrevivir. Tienes que ser una persona muy ágil para entender el mercado, como nos decía Luis, y otras sí tener metodologías específicas de innovación, o sea, de ideación, prototipado, etcétera. O sea, toda una secuencia, como tú lo platicas, Nacho, precisamente para hacer esto. Me gustaría que nos compartieran algunos pensamientos finales sobre alguna idea que quisieran dejarle a las personas que nos escuchan. Me gustaría empezar con Luis y después pasamos contigo, Nacho. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme, Katia, a todos los que hacen posible esta producción. Muchas gracias por la invitación, gracias a Luis Vargas por considerarme y sobre todo por tener la oportunidad siempre. A mí me apasiona conocer emprendedores. La verdad es que llevo 25 años en el sector, desde que tuve la oportunidad de echar a andar a Mexcap. He visto más de, ¿qué te puedo decir?, 800 o 900 pitches, o sea, en 20 años. Ha sido increíble la experiencia y la verdad es que no me paro de sorprender sobre todo de la capacidad que tienen nuestros emprendedores. Y la verdad es que para mí la única reflexión es que en estos tiempos lo que hay que hacer es moverse, no hay de otra, ¿no? O sea, la verdad es que el que se queda parado, pues la verdad es que no va a poder seguir el camino. Y la verdad es que como la frase que decía, ¿no? Este río no tiene orillas, o te hundes o nadas o te hundes, ¿no? Entonces, la verdad es que el mensaje es, pues, ánimo, ¿no? Y justamente este tipo de crisis genera muchas oportunidades y hay que solo entender bien el mercado. Y de nueva cuenta, gracias por la oportunidad de permitirme estar en su programa. No, gracias a ti. Y retomando un poco de lo que dices para darle la palabra a Nacho, pues creo que tendrían que aprender mucho de Nacho y de Moneypool en el sentido de ellos ya tienen un sistema, una metodología establecida para la innovación y muchas industrias, muchos emprendimientos, muchos negocios ya estaban dormidos en sus laureles y creían que ya tenían la gallina de los huevos de oro y pues no fue así y la vida les cambió, no necesariamente para bien. ¿Cómo te gustaría cerrar, Nacho? Pues ya que ustedes sí tienen esta parte de innovar para sobrevivir.
Primeramente, muchas gracias también por la invitación. Un gusto compartir la plática con Luis y contigo. Gracias a todos los que producen el programa. Y bueno, con lo que me gustaría dejar es algo que mencionaba Luis y quiero reforzarlo porque me toca mucho platicar con futuros emprendedores, con amigos que les está interesando una idea, gente que viene nada más a rebotar algo que, oye, es que quiero hacer esto, esto o esto. Y es enfócate en encontrar el problema que quieres resolver. Porque el llegar a decir, oye, es que voy a hacer una app que haga esto, ok, o sea, el que sí es una app, o si es una página, o si es un puesto en la calle, o si es lo que sea, eso es secundario, porque eso puede cambiar. Lo que tienes que hacer en un principio es busca la forma de identificar problemas, de tener alguna metodología para validar que el problema existe, y una vez teniendo eso, vas a tener 854.322 formas de resolver ese problema y se trata de iterar y de hacer las cosas y probarlas en el mercado y regresar otra vez a planeación y volver a lanzar y así. Nunca sale a la primera, no se desanimen porque no salga a la primera y es resiliencia, hay que seguir y bueno, pues nosotros nos hemos visto en momentos muy difíciles, nos hemos visto en mejores momentos, pero se trata de tener muy claro qué es lo que estás resolviendo para que sigas inspirado en continuar con intentar resolver ese problema. Muchísimas gracias, Nacho. Sí, exacto, la resiliencia y que pues la vida y las circunstancias a todos en general, más allá de si somos emprendedores o no, nos está enseñando. Y pues si ya estamos practicando la resiliencia, pues sería un buen momento para emprender y para innovar, ya que ustedes nos han dado claves muy importantes para entender el mercado, para saber cómo sobrevivir. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente edición. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargués, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.